El peso de la inflación sobre la mala imagen política que tiene Biden en su país es muy alto. También es cierto que el precio de los combustibles es demoledor. Dicho esto, ¿no es momento acaso de que Washington evalúe qué tanto han perjudicado sus propias políticas, como el bloqueo a Venezuela, el país petrolero? Las famosas sanciones han reducido el abanico de posibilidades de la potencia del norte para contar con el crudo. De hecho, a través de terceros, Estados Unidos le ha sacado la vuelta a sus propias políticas. ¿Se acerca el fin del bloqueo? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Ya sabemos que la situación de suministro interno de energía en la potencia del norte es tan desesperada que es Rusia, su supuesto gran enemigo, quien le ha estado proporcionando el diésel para resolver el problema de poca producción y altos precios. Pero el fondo del problema es que históricamente, quien le ha suministrado el tan necesario petróleo que requiere la economía de Estados Unidos para equilibrar diaria y sistemáticamente su consumo interno es la industria petrolera venezolana. Incluso las refinerías que recibían el petróleo venezolano desde siempre están diseñadas y calibradas para refinar el tipo específico de petróleo que Venezuela produce en cuanto a viscosidad y composición. Es por eso que antes del conflicto diplomático con la patria de Biden, se considera a Venezuela un socio y proveedor estratégico, ya que cuenta con inmensas reservas y el transporte no solo es de corta distancia, sino que no implica atravesar por áreas de conflicto. Biden debe escuchar a los legisladores y empresarios que han sugerido y pedido directamente la evaluación de las sanciones a Venezuela, algunos desde el punto de vista humanitario, otros por el asunto de lo que se ha dejado de ganar en el mercado venezolano. Y es que ellos saben que el potencial económico venezolano es inmenso, la mayor reserva probada de petróleo y una muy importante aún sin probar. Minerales en grandes cantidades, agua dulce, grandes ríos, playas caribeñas y otras muchas más. Biden sabe y reconoce todo el potencial venezolano, sabe los problemas que ha heredado de Trump derivados de las sanciones a Venezuela, pero por un lado tiene que atender a su base electoral mayamera y por otro evitar un debacle inflacionario. El momento es propicio. Le conviene a la estabilidad económica de Estados Unidos, a la imagen política de Biden, al liderazgo de Washington en América Latina y a la OPEP, ya que en voz de su portavoz necesita de socios fortalecidos. Para comprender este tema es menester comprender la situación energética de ambos países. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, pero a su vez es el mayor consumidor, lo que le obliga a ser un comprador de petróleo y por supuesto no es exportador. Venezuela, por su parte, aunque tiene las mayores reservas probadas del mundo a causa de las sanciones, está en su puesto 27 como productor y en el 56 como consumidor, pudiendo por ende exportar. La diferencia entre lo que Estados Unidos produce y lo que consume es el diferencial que debe importar de otros países, usualmente Canadá, México y Venezuela, lo que es lógico ya que están cerca, no tienen conflictos militares y tienen una industria instalada de extracción. Además, el mecanismo real del bloque no es más que un conjunto de sanciones que impone unilateralmente Estados Unidos como base a su supuesta superioridad militar en el mundo y en el error histórico de haber permitido que el dólar sea la moneda de referencia mundial. Biden ha permitido inversiones estadounidenses en Venezuela, lo que entendió la banca y ejecutó en consecuencia como una ligera libertad para realizar transacciones con empresas relacionadas con Venezuela, lo que ha mejorado en parte la economía venezolana. Washington está encaminado por la vía del hecho a restablecer las relaciones comerciales con Venezuela.
ya que es un asunto de seguridad nacional tener resuelto y previsto todo lo relacionado con energía y control de la inflación. Por otro lado, Biden sabe que todas aquellas áreas, espacios económicos y tecnológicos que abandonen pudieran ser ocupados de inmediato por las otras dos potencias, Rusia y China, a las que no les asusta la política del gran garrote de Biden. Por esa razón, las empresas estadounidenses que participan en convenios en la faja del Orinoco, en Venezuela, se les permitió mantener operaciones reducidas a fin de ocupar el espacio, vigilar el área, mantener un mínimo de operaciones y evitar ser sustituidos. Por otro lado, debe tomar en cuenta que Maduro, a través de la ley antibloqueo, ha comenzado a colocar crudo en otras naciones y mercados, a hacer intercambios por alimentos, combustibles, materiales de construcción y otros. Durante todo el año 2021 se ha escuchado voces de asociaciones de empresarios connacionales de Biden y congresistas del Partido Demócrata pedir una reevaluación de las sanciones a Venezuela con base a importancia del mercado venezolano. Parece que lo difícil es conseguir una razón para mantener las sanciones que no sea la fuerte sociedad electoral mayamera y el ridículo que sería para la potencia del norte aceptar que esas sanciones, en la cual incluyeron a todos sus aliados, fue poco menos que una estupidez. Poco a poco sus aliados en el mundo han venido deslastrándose de la figura del interino Guaidó, la más dañina e ilegal acción de Trump, que tan solo la ONU tuvo la entereza de no acompañar. Hasta el mismísimo Biden, en contadas ocasiones, le ha utilizado o mencionado. Sin apresurarse a desconocerlo, Biden no lo descartó para evitar ser culpado en su país en caso de que sea apresado por el gobierno de Maduro y para usarlo ahora de supuesto intermediario en las conversaciones de México. El hecho real es que existe ya todas las razones de peso para que Biden decida suspender la mayoría de las sanciones impuestas a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, y así estabilizar en el mediano plazo su ahora inestable sistema energético nacional. La opinión de la sociedad mayamera está informada y empieza a rechazar el autodenominado gobierno interino de Guaidó, con base a todos los casos de corrupción, abusos e ineficiencia que ha sido el resultado de su gabinete de Narnia. Con Andrés Manuel López Obrador recuperando industria petrolera mexicana, Arce el gas boliviano y Venezuela estabilizando la petrolera venezolana, se abre más el camino para la conformación de la patria grande que todos esperamos y necesitamos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.